Bienvenidos hoy al cuarto episodio. Los avatares llegan a la ciudad. ¿Y por qué decimos que los avatares llegan a la ciudad? Porque cuando empezábamos con el hogar, que luego os ha ido contando Marcos y Emmanuel esa evolución de hogar a ciudad, allá esa ciudad le tocaba dotarla de vida. Crear esos personajes para que los niños se sintieran, pues, que participaban más, que fuera más interesante, ¿no? Ya la ciudad, si ya se había hecho intergaláctica, pues lógicamente hay que llenarla de gente. Y qué mejor que la gente tenga pues, los avatares desde los niños hasta marcianos, hasta monstruos. ¿Y para qué llegan? Llegan para hacer que esa ciudad tenga una inclusión visual, que tuviera todo, que fuera una ciudad sin barreras, ningún avatar tuviera complicaciones de socialización, de accesibilidad, de visual, no, todo para abiertos. Entonces, bueno, se hizo que esos avatares ayudaran a enseñar la ciudad, porque al final todo esto es un metaverso educativo. El objetivo es educar y todo lo demás da igual. Entonces, esa ciudad, cuando se fue desarrollando, se convirtió en lo que denominaron el planeta ODS. Entonces, volvemos al principio de los episodios, cuando se explicaba cómo empieza todo esto en el hogar. De esas láminas que se fueron destinando, pues claro, había niños de distintas características, pero sobre todo niños que no valía solo el niño como tal, era necesario, ya fuera por los pantalones o por el casco. El casco, si vas a enseñar un peligro, enseña el casco que tienes que llevar. Entonces, cada uno de los elementos se hizo a medida de las necesidades de cada mensaje que había que hacer. Y solo los avatares de segundo plano nos permitíamos hacer cosas un poco más extrañas, pero siempre tenían que estar destinados al objetivo principal, que era educar a los niños en los peligros del hogar y en el exterior, tanto como el poder explicar a lo largo de la ciudad distintas actividades de Fundación Mapfre y los programas que iban a ir desarrollando. Como vemos en esta imagen, oye, pues los niños, desde el primer niño, pues había que hacerle un monito, pues en caso, pues fuera de librería. Por ejemplo, en este dormitorio lo que hicimos, no era tanto el avatar de la persona, sino más los dibujos, los muñecos, todos esos elementos que en el fondo, muchos de ellos forman parte de esa avatarización. Es darle vida y todos los elementos humanos, o de ciencia ficción, a esas escenas. ¿Y qué se utilizó para hacer todos estos avatares? Realmente se utilizaron dos herramientas, tres softwares principales, pero dos herramientas fundamentales para los avatares. Una fue Character Creator, es un software de Revolution, que lo que nos permite es generar avatares sin fin y no tener que estar comprando avatares. Pero claro, a los avatares hay que vestirlos. Entonces ahí lo que fue el trabajo dentro de la tecnocreativa, nos estuvieron ayudando a diseñar todas esas ropas y esos total looks para cada uno de los avatares. Porque al final, por mucho que tú tengas una herramienta que te permita juego, otra que se utiliza más como Claw 3D, que se utiliza para retail, pues la fusión de ambas lo que nos permitían era variedad. Y luego los marcianos, al final darle un poco de juego, ¿no? Ya que acercas a los niños, bueno, pues vamos a permitirnos un poco de libertad. Esto que estáis viendo, al final, no es ni siquiera renderizado, son imágenes de proceso en 3D Max, que es el otro software donde se creó todo este mundo virtual, ¿no? Y entonces, es lo que comentaba antes y lo que vengo diciendo desde las últimas, que es, los avatares lo que hacen es llenan el espacio. Y entonces, una vez que habíamos definido desde la parte de visual thinking, la parte de diseño y desde todos los conceptos que fuimos trabajando con Fundación Mapfre, lo importante es cuando ya estaba trabajado todas las escenas, ahí es cuando le empezamos ya a dar una vida para que se entendiera todo. Nos fueron saliendo todas las escenas que os había comentado antes Marcos. Entonces, muy interesante porque todas las imágenes tenían su reflejo en 3D completo. La guardia de tráfico, el alien, todos esos elementos fueron cobrando vida y dándole esa viveza, esa riqueza del objetivo, ¿no? Que es enseñar, ayudar a educar. Y al final esos personajes, que son esos avatares, nos permiten, bueno, pues una facilidad de movimientos. Desde la escena en la que era una familia con la bicicleta, con el perro, que inicialmente no sé si era un perro o era una especie de monstruo, y se fueron metiendo en esta ciudad. Como veis, cada una de esas escenas, bueno, pues se fueron variando un poquito, pero los avatares, pues había de todo, desde personas, animales, pues todo tenía una historia. Esto era Adela y su familia que se iban de viaje y se había ido con los niños. Entonces, cada uno de los niños va en cada uno de los sitios
reflejado por los peligros y las edades que tienen que llevar. Esto es fundamental porque al final estás educando en cómo poner la silla, cómo se debe ir y cada una de las edades. Entonces, cada uno de los avatares no solo tenían esa de haberlos creado y vestido y puesto, sino que tienen que enseñar. Eso es lo más importante, porque todo lo demás está exactamente igual. Esto es un proceso de formación. Es un metaverso educativo para enseñar a los niños entre 8 y 12 años. Por ejemplo, todo el parque que estaba enfrente de la galería virtual, al final, como comentaba Emanuel, era muy grande y tenía demasiadas escenas, pero cada uno de los elementos se hizo independiente. El niño con el casco del monopatín, la pareja hablando, el niño que se había escapado un poquito. Entonces cada uno de ellos reflejaba. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues que esas escenas se reflejaran, pues ya sea, pues oye, hoy día esa persona haciéndose el selfie, haciéndose una foto. ¿Dónde? Pues en el peligro, ¿no? Entonces, como el peligro era que se iba a caer una zanja por hacerse una foto indebida, oye, pues enséñalo, ¿no? Y luego en la bicicleta, con el casco tiene que ser reflectante. Cada uno de esos elementos se hizo a medida. Y bueno, indumentarias un poco actuales, mix, hay un poquito de todo. Ese niño que está dentro del coche fue súper complicado de hacer ese avatar. Parece una tontería, pero no sé cuántas versiones tuvo ese, porque cada vez que se metía había uno más pequeño, uno más grande, entonces al final no se veía el punto de vista. Bueno, pues al final la tontería, vamos a abrir la ventanilla, lo ajustamos un poquito y bueno, después de muchas versiones quedó que el peligro se entendía, que el objetivo era ese, que ese avatar ayudase a explicar que al niño no le puedes dejar con la ventanilla cerrada. Desde la parada de autobús enseña, no pongas a una persona corriendo, como al final era un elemento estático, que porque la tecnología lo que hicimos es que fuera muy sencilla, bueno, pues tienes unos pros y unos contras. Y sobre todo, gracias a ese equipo tan espectacular que trabajó, oye, pues fuimos pudiendo desarrollar. En algunas escenas, como ya, por ejemplo, que ya era un poco más darle esa riqueza visual, pues se utilizaron recursos de librerías. En este caso eran Kitbus, que era una librería que nos permitía agilizar algunos elementos. Entonces se desarrollaron distintos marcianos con puertas a esa ciencia ficción, alguno más avanzado porque iba en un coche futurista pero solar, y cada uno de ellos al final reflejaba algo, que era intentar humanizar, enseñar o hacer un poco más ciencia ficción cada una de las escenas. Saliendo en la parada del metro, en la galería virtual, bueno, pues esta estuvo diseñada por una colección de ropa deportiva y bueno, pues es un marciano, bueno, pues esa marciana que va por ahí andando, ¿no? Y luego los niños, pues los niños, lo que comentaba antes, inicialmente le llamaban los niños del maíz, porque daban un miedo, cuando no están todos amarillos, todos, bueno, la verdad es que tuvo mucha complicación porque no sabíamos cómo encajarlos y al final, lógicamente, los profesores que les llevaban de la mano y con la cuerdecita para que no se escapen. Y luego, bueno, pues eso, algún marciano, pues es el móvil. Al final esa gracia es que esos elementos o avatares que fuimos desarrollando, bueno, pues algunos se acercaban más a una peli o a conceptos que los niños pueden entender hoy día, ¿no? Ya sea por los dibujos, por lo que ven en la calle o por lo que les cuentan en el cole. Algún robot, que es, bueno, pues un robot repartido de pizza, está por ahí buscado. O algunos más avanzados, pues ya era el robot, el gato. Y por último, y os cierro, pues este fue el último avatar, que al final, el otro avatar que no se ve mucho son las patas de calamar. Y si os fijáis en la ciudad, tenéis que buscar que hay un calamar gigante y están sus distintas crías, hay que buscarlos, porque al final los avatares no solo son la representación humana, es esa representación de cada uno y yo puedo ser cualquiera de ellos. Al final es como tú te sientas en ese momento. Así que nada, os dejo y en el siguiente episodio os contaremos ya cómo paseamos por toda esa ciudad.